bastantes accidentes. Justamente porque la gente pasaba por encima de ellos. Queremos ser parte de esa misma masa que no está pensando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast Batomorfosis, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que son las conclusiones del Mundial. Ya habíamos tenido un capítulo donde hablamos de este punto de cuando la gente se junta, un poquito los destrozos que hacen, las situaciones de la trata, del secuestro, del abuso sexual. Ahora que ya ha transcurrido gran parte del Mundial para este momento, queremos hacer una recapitulación de lo que ya hemos estado viendo, ciertas cosas que ya hemos leído un poco más y pues así, ¿no? Entonces, estamos de nuevo aquí con Carlos y Alberto, son los facilitadores psicólogos del centro. ¿Cómo se encuentran, Alberto? La verdad es que me encuentro muy bien, acabo de comer. Le estaba diciendo a mis compañeros que últimamente sí me he estado haciendo lonche para venir a comer, entonces muy a gusto, la verdad, muy tranquilo y muy emocionado de estar aquí con ustedes compartiendo y de ver si sí van a eliminar a Argentina del Mundial. Yo me encuentro bastante bien. No comí, pero aquí se patrocinaron una barrita muy buena, la verdad, de chocolate. Entonces, ahí para que me active un poquito. Digo, no es como que traiga sueño, pero andar más activo, platicador. Pero todo bien. Bueno, pues yo sí comí también. Me consta. Estuvimos viendo unas teorías respecto a qué es lo que sucedía con las personas cuando están en grupos grandes, ¿no? Lo que le podemos decir como masas, ¿no? Como las masas. Hubo bastantes accidentes, hubo bastantes cosas que podemos lamentar, hubo mucho muerto también, o sea, algo lamentable. Pero bueno, estuvimos checando que cuando las personas están en multitudes, hay ciertas características que se pueden llegar a prestar, ¿no? O sea, unas de ellas podría ser a lo mejor como este punto de entre multitud o entre un cúmulo de gente encontramos un enemigo en general y desquitamos esta ira en los enemigos, ¿no? En ese enemigo que hemos creado en ese mismo instante, ¿no? Así como también este punto de... empieza a haber violencia, poca, empieza a escalar y como nadie hace nada, pues empieza a escalar, no tiene límites y llega a estos puntos que había llegado, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que hemos visto en este tiempo que lleva el Mundial. Hay cosas que son lamentables, vamos a ir mencionándolas. ¿Quién quiere hablar primero? Fíjense, yo he tratado de no meterme mucho como en las redes sociales para indagar en esto, pero fue inevitable no ver todo esto que está pasando con esto del FanFest, si no me equivoco. Y a mí uno de los videos que he estado viendo que me acabo muy impactado es como, por ejemplo, estas rejas que se tumbaron aquí en Monterrey. Y que justamente algo que me queda muy claro es cómo no pensamos cuando tenemos un solo objetivo. O sea, nos enteramos de muchísimas, lamentablemente, de personas fallecidas y lastimadas justamente porque la gente pasaba por encima de ellos. Y no había un momento en donde, oye, déjame paro y le ayudo a esta persona. Al contrario, o sea, van pasando, se les hace fácil. Entonces, ¿cómo ante este tipo de situaciones a veces el mismo impulso de llegar a un objetivo no te permite pensar en todo lo que estás haciendo para llegar allá? Entonces, justamente esta parte de no tomarse un tiempo o de que estas personas no se tomen el tiempo para pensar el daño que están sufriendo las personas que están en el piso. O sea, me parece impresionante cómo este evento del Mundial ha provocado que muchas personas no piensen cómo llegar a ayudar y solamente ven el objetivo que es entrar, ver el Mundial, el juego, ir a tomar, etcétera, etcétera. Y cómo no se dan cuenta del daño que también pueden estar provocando, porque los mismos guardias de seguridad que estaban ahí salieron también totalmente lastimados. Sí, de hecho, a mí algo que también me llama mucho la atención
Es como todos estos factores que hace que se presten a que pues muchas personas no midan las consecuencias, ¿no? Como ahorita decía Héctor, cuando uno está en masa y no ve como estas consecuencias inmediatas de algún acto delictivo, pues uno se siente con el permiso de seguir con estas conductas, ¿no? Y pues a mí me llamó mucho la atención, ya que el tema del FanFest pues era gratis, ¿no? Entonces, ¿qué estamos entendiendo por gratis? Pareciera que el que una entrada sea gratis me da a mí el permiso de entrar a como de lugar, aunque el recinto esté completo. Eso es una. Y por otro lado, tengo entendido que también como que facilitaron el hecho de que hubo, creo que consumo gratis de bebidas. Y eso también, ¿no? O sea, creo que son factores que influyen bastante el querer ser parte del evento, pero pues no vemos este lado de tratar de hacerlo sano. Y si de plano creo que ya no cabemos en el recinto, pues es simplemente darme la vuelta y regresarme a mi casa, ¿verdad? O bueno, si se prestaron a abrir más lugares para poder ver los partidos y tener fiesta, tengo entendido que se abrieron varios lugares, tanto como plazas municipales y demás, pues hay alternativas, ¿no? Pero ¿cómo no vemos esas alternativas? Porque queremos ser parte de esa misma masa que no está pensando. De hecho, es muy extraño porque realmente todos los restaurantes están pasando los juegos del Mundial. O sea, no hay como un establecimiento que no lo esté pasando, ¿verdad? Entonces, como no ver todas estas posibles soluciones, estas opciones, por querer entrar ahí, me parece realmente algo que debemos de empezar a cuestionarnos mucho. O sea, ¿cómo hemos dejado que el Mundial se adentre tanto en nosotros que nos olvidamos hasta de las reglas básicas de convivencia que las personas deben de tener? O sea, al menos yo lo he visto conmigo. Yo no soy mucho de fútbol, pero cómo he estado bien adentrado con el Mundial. Pero no por eso, no porque quiera ver el Mundial, me voy a ir a hacer cosas que realmente no están bien en esta sociedad de estar haciendo. Entonces, y cómo estas personas que realmente no tienen ningún contacto con el fútbol les pareció, y como establezco un punto importante también en lo que dice Carlos, que es cómo dices, bueno, pues si a ellos no les está diciendo nada, pues a mí tampoco me van a decir nada, sigo, y nomás lo que estoy haciendo es una cadena que al final de cuentas, cuando ya te das cuenta, ya es muy, muy tarde. Sí, la idea, o sea, es separar este punto de lo que es el mundial y lo que son estas personas en masa, ¿no? Generando destrozos. El mundial ha sido un evento, la verdad, muy, muy bueno. O sea, yo he visto bastantes personas que no les gustaba el fútbol, ahora les gusta, ¿no? Y la verdad, esta nueva modalidad que tuvo el mundial de meter más equipos nos regaló cosas muy buenas. O sea, inclusive pues lo que trajimos todo este tiempo de lo de Cabo Verde, ¿no? O sea, fue como algo bien impresionante ver lo que hizo Cabo Verde, que creo que hasta ahorita está como catalogado como el segundo mejor partido del mundial, porque el primero fue el de México. O sea, que también nos regaló mucho eso de ver a la selección mexicana en un punto muy alto. Pero una cosa es eso, o sea, el deporte, el disfrutar, y otra cosa es que yo vaya a usar esto para desquitar mi violencia, ¿no? O sea, yo puedo estar totalmente alegre, no sé, hasta extasiado, feliz, y pues no debería de implicar que yo voy a usar esta excusa para empezar a violentar. Pero sucede. O sea, ¿cuántas personas ni siquiera van por el simple hecho del mundial? O sea, o van por el hecho de tomar, o porque saben que tomando se van a poner agresivos. Y digo, yo esto no lo digo al azar, ¿no? O sea, he tenido mis experiencias de vida, conozco mucha gente, he dado mucha terapia a hombres, conozco estas situaciones en las cuales las personas o los hombres, porque me gustaría ahorita vamos a meternos en este punto, ¿no? Como los hombres llegamos a decir, es un lugar donde puedo hacer destrozos, ¿no? Y puedo hacer lo que tengo que hacer y puedo no tener límites, porque una de estas teorías de lo que estaba hablando, pues será la teoría de la masculinidad, ¿no? De entonces yo soy hombre y yo soy el que más, no quiero decir una mala palabra, el que más como destrozos hace, o el que más lo puede, o el que menos límites tiene. Entonces yo puedo subirme, si tú te subes a esta silla, yo me subo a aquel poste porque yo soy más, porque entonces dentro del caos también soy más hombre, ¿no? Entonces también se encuentra esta situación que es algo que tenemos que ponerle un ojo ahí, ¿no? Algo que creo que tampoco hemos tocado muchísimo es esta parte de cómo aprovechan este tipo de festivales para cosificar más a la mujer. Me he topado con muchísimas personas que han dicho,
me voy a topar a suecas, me voy a topar a coreanas, me voy a topar a sudafricanas. Y vamos a ver qué pasa. Y aprovechamos este ámbito de que, como decía Carlos, el alcohol está siendo gratis. Que entonces digo, me puedo conseguir a alguien ahí. Y no creo que sean con un consentimiento. Creo que ahí hay muchos hombres que también justifican este festival para poder acosar sexualmente, para poder tocar a mujeres sin su consentimiento y trayendo la justificación de, es que estamos todos pegados, discúlpame, cuando no es esa la intención. La intención también es ver qué beneficio puedo sacar de esto y cómo es que se coluden todos y dicen, bueno, pues si este vato está aprovechando para hacerlo así, déjame, yo también lo hago. O sea, ¿cuál es el problema? No me van a sacar porque somos un chorro. ¿Cuántos abusos sexuales no debió de haber habido en todo este tiempo, no? O sea, obviamente no hay como registro. Yo no fui a ningún fanfest, pero sí conozco amigos que fueron a bastantes y me comentaban cómo se ponían las cosas ya en la madrugada y era algo ya de un caos total, o sea, algo muy, muy fuera de lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, como comentábamos la vez pasada, este punto de el abuso, ¿cuánta gente a lo mejor no fue privada de su libertad? O ¿cuánta gente no fue privada de su misma vida, no? O sea, porque hay noticias, hubo noticias en este punto y pues está un poco delicado, Carlos. Sí, de hecho, pues aquí el tema no es únicamente como el FanFest aquí en Monterrey, sino que también, si no me equivoco, fue en Guadalajara y en Ciudad de México, donde se puso muy fuerte. Estuve viendo como noticias donde alrededor del Ángel, mucha gente festejando en las calles. Era un mar, literalmente. No era una multitud, era un mar de personas donde no podías absolutamente moverte. Eran videos donde veías a las personas aterradas porque sabían que a lo mejor ya no iban a salir de ahí. O sea, no había manera de moverse para nada, ¿no? Entonces hubo muchas personas que tuvieron muchos accidentes en ese lugar. También vi otros videos y noticias donde personas perdieron a los niños. No sabes si fue por un descuido o porque alguien pudo haber agarrado a la persona, ¿no? Entonces, como un evento que supuestamente está hecho para ser familiar y disfrutar, pues lo convertimos en un caos, ¿no? Y se previno este punto de pues esta cantidad grande y fue cuando se empezaron a hacer como varios puntos porque se previno que para el último iba a ser todo un caos, pero aún así pues nada más es como, pues déjame los divido en grupos, no es como genero realmente una estrategia. Y creo que también hay que ser bien conscientes que al final que haya un espacio donde se va a juntar mucha gente no significa que cumpla con las reglas o que sea, o que te diga y ambiente familiar significa que tu familia va a estar bien, ¿no? O sea, realmente no pasa. Yo iba a los festivales de música, hubo un festival que fui y de hecho, creo que se hizo como muy famoso ese festival porque metieron demasiada gente que no tenía boleto. O sea, lo estaban metiendo con tal de darles como dinero a los que estaban ahí cuidando. Y había tanta gente. O sea, yo me acuerdo que me fui. O sea, había una cantidad exagerada de personas. O sea, no se podía ni caminar. Y eso es un peligro. O sea, sucede algo y pues pueden pasar bastantes cosas, ¿no? Entonces, que un lugar esté amplio como donde se hizo, o que un lugar diga que es familiar, no significa que tenga que ser. Digo, a mí me hubiera gustado mucho ir a ver Imagine Dragons, pero pues lo pensé y dije, bueno, para empezar que uno estaba acá trabajando y llegar allá era como muy difícil. O sea, implicaba toda una travesía, o sea, el llegar ahí, ¿no? Obviamente desde ahí, desde este punto en el que tú ya tienes que, porque yo vi que había gente que dejaba sus vehículos muy, muy lejos, ¿no? O sea, esto fue en Fundidora, había gente que desde Ruiz Cortines dejaba sus vehículos, es demasiada distancia porque sabían que ya iba a ser bien, bien diferente. Entonces, todo ese camino, todo lo que implica llegar, ya te va alterando, ¿no? O sea, va generando algo en ti y va subiendo la adrenalina, ¿no? Y para empezar, que estás en una ciudad donde el límite, o más bien el promedio del clima que hay aquí es de 35, 40 grados. Que no es que justifiquemos también que uno empieza a ser violento por el clima, porque sería deslindarse y sería muy fácil que uno pueda decir, es que yo soy violento por el clima, es que yo soy violento por el tráfico, ¿verdad? Pero sí entiendo que hay como ciertas situaciones en esto. Algo bien importante que también a mí me gusta mucho como recalcar en esto es cómo, aunque diga ambiente seguro, ambiente familiar, etcétera, etcétera, no porque haya ya como una serie de acuerdos o reglamentos en estos lugares masivos, no significa que también las personas que entran a estos espacios vayan a seguir con todo al pie de la letra. Esa es una realidad. Bueno, di Carlos.
No, y es que aparte, aunque tengan como esta iniciativa como de, bueno, ya se hizo una multitud muy grande, se está saliendo de control, vamos a abrir más espacios. Yo creo que como quiera, esa no es la estrategia definitiva, porque está en uno mismo decir, voy a ir a donde hay un caos o voy a ir a un lugar donde no se llena tanto. Suena más atractivo ir a donde hay un caos y sigue habiendo muchas personas, porque a pesar de que haya muchos lugares nuevos donde se abren para poder disfrutar de los partidos, música y demás, la gente sigue prefiriendo ir a donde se llena y se crea un caos, porque es lo que le llama la atención a la gente. Pues, o sea, qué extraño, ¿no? Qué loco que lo que te llame el caos, te llame la atención sea el caos, ¿no? Pareciera que lo que realmente nos llama la atención es poder romper las reglas. O sea, y es que es este desahogo, ¿no? O sea, se entiende que también sufrimos mucha, a lo mejor, violencia social, por decirlo de tal manera, ¿no? O sea, hay muchas circunstancias difíciles en la vida de todos y buscar un momento en el que yo pueda desahogar, o sea, todos estos pesares que tengo, ¿no? Que creo que es de lo que hablaremos con este punto de la herida también, o sea, en el próximo que vamos a grabar. Pero va a este punto de cómo yo encuentro un momento para yo ser un ser de destrozo, ¿no? O sea, en vez de ser un ser de paz, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos ser? ¿O por qué nos cuesta tanto? Digo, porque sí hay personas que sí son. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ser estas personas que generan un cambio en lo positivo? Porque entonces estas mismas personas que hacen todos estos destrozos, yo no creo que no sean las personas que se llenan, que se enternecen cuando ven un video de una persona ayudando a otra, ¿no? Entonces es este punto de, a mí me gustaría de repente ser ayudado. Cuando veo un video de ayuda, yo quiero ser el que ayuda. Cuando veo destrozos, yo me dejo llevar por el destrozo. O sea, ¿en qué punto no podemos mantenernos en el yo soy el ente de cambio, ¿no? Yo soy el que da paz, yo soy el que ayuda, yo soy el que cuida, ¿no? Y sí me gustaría preguntarles a ustedes este punto de qué nos correspondería a nosotros como hombres poder hacer en estas situaciones desde una forma más positiva, ¿no? Porque nosotros podríamos o podemos lo que es el punto de evitar muchas cosas, ¿no? Evitar que personas hubieran perdido la vida, evitar a lo mejor secuestros, evitar este punto de la trata, evitar violaciones, o sea, son cosas que se pueden evitar, siempre y cuando la sociedad esté pensando en la dignidad y en la vida, ¿no? Y en el cuidado de las personas, ¿no? Es que hablamos de toda esta prevención, sí, hacia los demás, pero creo que esta prevención debe empezar primero desde nosotros. O sea, ahorita que tú comentabas, Héctor, que cómo aprovechamos estos espacios para desahogar, pues, situaciones que nos van pasando en la vida. Yo, más bien mi reflexión es, en vez de encontrar como una forma de desahogo un festival, ¿por qué no vas a una clínica psicológica y vas y te desahogas ahí? O sea, yo creo que es algo, y porque yo también pasé por eso, y es, yo entiendo que da miedo el cambio, yo entiendo que da el miedo el tratar de desahogarme en otro lado y como veo que aquí lo hacen muchos y sin temor, pues me desahogo haciendo desastres, pero a ver, siéntate tantito porque esta forma de desahogo te puede traer consecuencias, o sea, para empezar desde ahí, o sea, sé consciente de las consecuencias que te puede traer desahogarte de una manera violenta. Es la misma pregunta que les hago yo siempre en grupos, o sea, ¿qué es lo que ganas violentando? No, pues, nada. Control, que es violencia. ¿Y qué es lo que pierdes generando violencia? No, o sea, todo. Me avientan un pergamino. Entonces es lo que les digo. Oigan, no creo que esa sea una manera correcta de desahogarse. Ahora, no les estoy pidiendo que vayan a terapia. Digo, es lo fundamental. Pero a ver, siéntate con un amigo y platica. Con tu papá, con tu hermano. Le tenemos tanto miedo a que otro hombre nos pueda juzgar, nos pueda criticar y lo externo desde lo mío, ¿verdad? ¿Cuánto me ha costado a mí poderme abrir a mi papá? ¿Cuánto me ha costado abrirme a mis hermanos? ¿Cuánto me costó el año pasado poderme abrir con Carlos en las situaciones difíciles que he tenido? Pero yo los invitaría, y esto lo hablo desde un punto muy, muy personal, es que después de haberlo podido hablar con Carlos, después de haberlo podido hablar en situaciones contigo,
realmente es algo muy sereno en mi vida. O sea, es algo que yo repetiría sin duda alguna y que por eso realmente siento que para mí ahorita es más fácil y próximamente que grabemos el capítulo de Hablando desde la herida, que probablemente pueda llorar, no me voy a sentir incómodo, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un cambio que sí cuesta al principio, pero es un cambio que realmente vale muchísimo la pena. Y este punto que comentas de también, o sea, seamos ese amigo, ¿no? O sea, seamos ese amigo, seamos ese hermano, seamos ese papá que escucha, ¿no? Y que no juzga, porque es bien importante entender que el otro va a tener mucho miedo de ser juzgado. Entonces, te escucho, no te juzgo, te acompaño. Es bien sencillo. Es bien sencillo. Fíjate, ¿qué fue, Carlos? ¿Ayer? Bueno, ya quién sabe cuándo vamos a subir. Sí, pero ayer justamente yo les decía a un grupo al que estamos yendo allá por el centro de Monterrey, les decía, y a veces ese amigo que nos toca ser no es el déjame te soluciono, es el aquí estoy para escucharte, aquí estoy para acompañarte. Y si tú me pides alguna recomendación o tu opinión, aquí estoy, pero si no, te escucho. Sí, es que no estamos tampoco para estar solucionándole la vida a todos los que vienen a contarnos lo que les pasa, ¿no? Muchas veces te escucho y yo sé que en ti está la solución, yo sé que en ti están las palabras y yo estoy aquí para estar a tu lado mientras tú encuentras eso, te acompaño. Carlos, no me callado. Sí. Sí, por favor. Que muy buenas ideas. A veces suena muy fácil como hablar de este tema de las masas, el caos que se crea, el cambiarlo. Creo que es algo que incluso suena imposible, pero no es enfocarnos en estas masas, es enfocarnos en nosotros mismos, ¿no? Creo que basta con hacer una introspección y decir, estoy yendo a un festival para hacer destrozos que me hacen sentir bien. Desde ahí ya tenemos un foco de atención y es ¿qué tanto me estoy reprimiendo en mi vida para tener que ir a un festival y poder hacer destrozos donde nadie me va a decir nada, donde no voy a ver consecuencias y voy a pasar desapercibido? Entonces, desde ahí creo que podemos ver qué me estoy guardando, qué es lo que no estoy hablando y si no tengo quien me escuche, qué estoy haciendo en mi soledad para expresar o canalizar estas emociones. Por eso, este punto que decía también Alberto y Héctor sobre expresar y también ser ese amigo que escucha es bien importante porque justamente también habíamos estado hablando de este punto de a veces como hombres siempre tener que estar hablando, resolver, como dice Alberto, pero casi nunca nos prestamos para escuchar, siempre necesitamos resolver una situación, pero a veces escuchar ayuda muchísimo mejor que decirle a una persona qué es lo que necesita, porque muchas veces las personas que se acercan por apoyo ya saben lo que tienen que hacer. Lo único que necesitan es sentirse validados, apoyados, aceptados. Y ese es el único labor que tenemos que hacer también nosotros, poder escuchar. Y si la persona quiere comentar algo o que le retroalimentemos, lo hacemos. Pero a veces no es necesario, simplemente escuchar, como dijo Alberto, aquí estoy para cuando necesites. Y no solamente poder escuchar a los demás, sino también yo prestarme para que alguien me escuche a mí, ¿no? ¿Sabes qué pasa también? Que a veces lo que yo veo es que cuando un hombre se acerca a mí a contarme algo, yo empiezo a sentir esa angustia de que le tengo que contestar, que le digo, y esa misma angustia es la que nos hace recaer a lo que justamente queremos ir cambiando. El silencio no es nada malo. El acompañamiento no es nada malo. O sea, ¿por qué me tengo que angustiar por devolverle algo a la otra persona si todavía no me dice que le devuelva algo? Y es como todas estas personas que están yendo al FanFest, que fíjate qué curioso es, me siento acompañado porque hay muchísimas personas que están haciendo lo mismo. Entonces, si eso lo pudiéramos ahora mandar para acá y decir, bueno, ahora me siento acompañado de mis compañeros de trabajo porque me están escuchando, entonces tenemos que empezar a ver esto. Sí, es que el sentido de pertenencia, ¿no? O sea, también es bien importante el carezco demasiado de pertenecer en algún lugar, que cuando encuentro el más mínimo espacio en un grupo, voy y me integro y con tal de sentirme integrado, voy a hacer lo que el grupo hace, ¿no? Entonces, si el grupo violenta, voy a violentar, porque es lo que está haciendo el grupo, ¿no? Con tal de sentirme yo
perteneciente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las porras? Ya lo hemos hablado, sucede con las porras, sucede con todos estos grupos que cometen violencia, ¿no? Y pues está complicado. Yo daría un comentario, y no es porque sea el facilitador yo, pero si te quieres sentir perteneciente a un lugar, acude con nosotros, que acudan con nosotros. O sea, quieres sentirte escuchado, quieres sentir que alguien puede darte un apoyo, darte un mensaje de aliento, acude con nosotros al Centro de Masculinidades. O sea, para eso estamos. Es bien importante este punto que, o sea, sí te puedes integrar a grupos, puedes ir a una terapia si entras en nuestros criterios, o sea, si no, pues vemos qué es lo que sucede. Podemos también escuchar. Podemos escuchar qué es lo que sucede. Muchas personas llegan, los escuchamos una vez o dos y luego de repente dejan de ir porque también hay que entender que el cambio duele, es difícil, cambiar es difícil. Entonces, cambiar es difícil, implica enfrentarte contigo mismo. Los psicólogos somos espejos de lo que le pasa a las personas. Entonces, hay un punto en el que las personas dejan de ir porque se tienen que enfrentar a ellos mismos, pero así es parte del proceso, es difícil, cambiar es complicado, pero es como cuando tienes una herida grande y está infectada, primero hay que limpiar la herida duele, pero si no la limpias, no va a sanar. Eso es lo que sucede también en terapia. Chavos, para irnos despidiendo, un comentario final. Híjole, yo creo que mi último comentario es que agradezco la plática, la verdad. Me sentí muy a gusto. Creo que estoy empezando a generar mi prime en podcast. Muy a gusto y realmente invitando a todos a generar un cambio positivo. Que no es que nosotros que estemos aquí seamos los grandes cambiantes, pero somos personas que al menos hemos tratado de ver nuestros puntos más difíciles y fuertes en nuestras vidas. Entonces, anímense al cambio. Sé que da miedo, sé que duele, pero como dice usted, director Héctor, la vida duele. A veces de más. A veces de más. Carlos. Sí, yo creo que podríamos cerrar con que aunque el mundial está por terminar, eso no significa que el caos va a terminar. Eso va a continuar. ¿Por qué? Porque el caos que está ocurriendo no es culpa del mundial. Simplemente se está utilizando como justificación para poder realizar estos actos. Entonces, el hecho de que termine el mundial no significa que ya me voy a deslindar de todo lo que está pasando. No. Es importante siempre enfocarse en uno mismo y ver por qué disfruto de estas cosas, ¿verdad? En caso de que así sea, ¿no? Sí, yo nada más quiero comentar que al final creo que el camino no es la violencia. O sea, y hay después de sufrir con tu cambio, con tu terapia, que como dice Alberto, o sea, no es como nosotros ya cambiamos, pues estamos en constante, estamos reconociendo. Estas pláticas que tenemos aquí nosotros las tenemos siempre en el centro y de una u otra manera siempre estamos tratando de reconocer y nos estamos reflejando entre nosotros. A lo mejor allá somos un poquito más intensos cuando platicamos, pero va al mismo punto, ¿no? Estamos generando una reflexión, si nos retroalimentamos mucho porque estamos en constante cambio. Si nosotros no pudiéramos estar en este cambio, no podríamos ayudar a las personas que llegan al centro, ¿no? Pero bueno, eso sería todo. Ahorita porque vamos a grabar otro. Entonces sería todo. Muchas gracias a las personas que nos ven. Sí vemos sus comentarios, los que generan comentarios. Y pues muchas gracias. Espero que les guste todo lo que estemos haciendo. Que nos sigan en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales. Van a aparecer aquí. Y compartan, por favor. Compartan porque es contenido interesante. Sí, espero que les guste. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.